Serás de bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Pasemos al 15, lo mismo, del 1 al 4. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón, y será sobremanera grande. Respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás si no tengo así de nacido sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eleazar. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Y luego vino la palabra de Jehová diciendo: no te dará este, sino un hijo tuyo, y él te heredará. Vamos a dejar hasta allí. Señor y Padre, te damos gracias, bendito Dios, en el glorioso y santo nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Te pido, mi Rey, que conforme tu amor y tu misericordia, hables a nuestra vida, despeja nuestro entendimiento, mi Dios, y permite que tu palabra halle cabida, Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón. Te lo pido, mi Rey, en el nombre de Jesús. Te doy la gracia. Amén. Pueden sentar. Dentro de todas las cosas y los entes que conocemos, quiero decirle que las tres principales promesas de Dios han sido las que más ataques han recibido por parte de los seres humanos usados por el diablo para que no se cumpla lo establecido por Dios en su palabra. Hoy vamos a mirar esto y un poco de historia, porque realmente cuando Dios escoge a Abraham de Ur de los Caldeos y lo llama que se vaya a Harán, y después de Harán a una tierra que él completamente desconocía, le dijo el Señor: a una tierra que yo te mostraré. El problema de Abraham era así: una pareja con una esposa de 65 años, una edad promedio a la actual, como algunos 40, y era estéril. Siempre las cosas de Dios vienen en momentos cuando uno menos cree. Cuando la gente está pensando, eso es muy difícil, eso está muy complicada la situación, yo no creo que, porque es que no se puede ver, no se puede vislumbrar. Pero siempre está por delante que la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Cuánto da gloria al Señor? Y que Él cumple su palabra, así el mundo se ponga, perdóname la expresión, patas para arriba, las cosas de Dios se cumplen como Él ha establecido. Abraham pasó por dificultades, llegó a una tierra, luego hubo una hambruna, tuvo que ir a refugiarse en otro lugar. En fin, no fue fácil para Abraham. Desde 75 años pasaron 25 años para que se cumpliera la promesa de tener su hijo Sara de 90. Abraham de 100 y Sara de 90. Cuando Dios le dice a Sara: tendrás un hijo por este tiempo, el año que viene, a Sara le da risa. Desde luego, usted sabe lo que es una viejita embarazada. Y ella misma se pone en esa situación. El Señor, que cuando le da el anuncio, dice: ¿por qué se ha reído Sara?
miedo. Algunas cosas sacó, pero él dice, no, te has reído. Y le dije, ¿habrá algo imposible para Dios? ¿Cree usted que habrá algo imposible para Dios? Vamos a mirar, porque sacándole cuenta a toda esta situación, nosotros vamos a ver por todas las peripecias que pasan. Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas, y luego el pueblo de Israel ya como una pequeña familia, y por todas las situaciones. Abraham empieza a recibir y ya tiene a los 100 años el hijo deseado. Quiso ayudar a Dios y a los 86 años tuvo un hijo con Agar. Pero este problemita les ha traído dificultades hasta el tiempo de hoy, porque los más acérrimos enemigos del pueblo de Israel son precisamente los agarenos, los descendientes de Agar. Dios le había dicho a Abraham que heredaría un hijo, porque uno a veces trata de buscar ayuda, sustituto, buscar de qué manera poder ayudar a Dios. Dios no necesita muletas para caminar. Dios no necesita ninguna clase de nuestra ayuda, y lo que Él promete, eso lo cumple. Pero no es que sea fácil cuando las promesas de Dios vienen a nuestra vida. No quiere decir que nos van a poner todo en bandeja de plata. No quiere decir que las cosas nos van a salir tal porque ya Dios lo dijo. Y vamos a pensar de que nos va a llegar de una manera tan sencilla y tan fácil. Porque a pesar de todo esto, si algo quiere Dios es probar nuestra fe en quien hemos creído. Pues bien, vamos a adelantar un poco y empecemos a mirar que cuando el pueblo de Israel pasaba por una gran crisis de hambre, después de los patriarcas, Dios envía como una cuestión especial a una persona que los hermanos venden como esclavo a Egipto. ¿Quién era ese? José. Lo venden como esclavo. Dios preparando precisamente el camino para librar la familia del que Él había escogido. Y hubo una hambruna tan terrible, escasez de lluvia, la tierra no producía, todo desértico. Pero Dios había dado una capacidad administrativa a José y lo había dotado de muchas bendiciones y lo había preparado cuando todo se creía que se había acabado, que todo estaba terminado. José había llorado la muerte de José, le habían mentido sus hermanos no sabían de la vida de él. Dios lo había preservado, y aunque había ido a la cárcel y aunque había tenido muchas dificultades, la presencia de Dios como su compañía permanecía en él. Qué bueno es cuando nosotros confiamos, porque nosotros somos ligeros. Nosotros queremos que Dios obre de una manera rápida y sencilla, que nosotros digamos, Señor, ya. Usted no oye a veces predicadores así que dicen, Señor, sánalo ya. Cuando nosotros debemos de orar, Señor, si es tu voluntad, obra en esta vida. Porque no es porque nosotros amamos y gritemos y hagamos y nos mostremos, a veces como que queremos buscar nuestra propia gloria, haciéndole creer a la gente que es por nuestro clamor, que es por nuestra manera. A Dios no lo mueve ninguna de estas cosas. Dios actúa como Él quiere, cuando Él quiere. Amén. Amén. Así que podemos decir allí la situación de esta gente. Y ahí llegan ellos. Esa es la manera que Dios cree para que este pueblo se venga desde allá. 72 personas desde las tierras de Adán a Egipto. Y se vengan desde allá a morar en Egipto, a vivir allí. Y viven aproximadamente en Egipto 430 años. Esos 430 años no fueron fáciles.
Porque mientras estuvo la vida de José, mientras él estaba viviendo, la gente tenían ciertos privilegios. Pero luego vino otro faraón que no conocía a José. Y en esta situación empezaron a endurecer el trato para con los hebreos. Y los empiezan a utilizar como esclavos. Y en esa esclavitud llegó un momento cuando el faraón dijo: este pueblo va creciendo mucho más rápido que nosotros. Y son más fuertes, porque como eran los esclavos, usted sabe que el esclavo tiene más músculo, está más adiestrado, más capacitado que el que vive metido, digamos, en una oficina o en un palacio. Entonces, empiezan a idear la manera de acabar, y yo pienso que el consejo del diablo a Faraón era acabar con este pueblo. Que empiezan a decir que todo varón que nazca sea tirado al río. Un río que está plagado de cocodrilos, como es el Nilo. Y empieza toda esa cantidad de situaciones a mostrar la condición dura del pueblo de Israel, quien tenía las promesas de Dios y en quien iban a ser benditas todas las naciones. ¿Qué ocurre? Empieza Faraón con su ley a decir que los hijos que nazcan con sexo varón sean echados al Jordán. ¿Qué ocurre con esto? No hay cosa que uno haga contra el pueblo de Dios que no tenga que pagarlo o recibir recompensa. Egipto llegó a caer. Sus hijos fueron muertos, todos los primogénitos, en pago de todos los que ellos habían matado. Egipto queda arruinado por las 7 plagas. Y hoy en día se puede decir de Egipto que aunque existe Faraón y su ejército, no son más que motivo de excavación de los arqueólogos, buscando las noticias. El pueblo de Israel vive. Cuanto da gloria a Dios. Permanece el pueblo de Israel insignificante, impotente, sin armas, sin fuerza. Se levanta otro imperio. Después de esto, ustedes conocen el tiempo de los jueces, cuánto quisieron maltratar todas las tribus esas y cuánto quisieron exterminar al pueblo. Sucumbieron. Hoy no vemos nosotros los filisteos, hoy no encontramos nosotros las amonitas, no encontramos a los moabitas, no encontramos a ninguno de esos que quisieron acabar. Los edomitas no pudieron, sucumbieron. El pueblo de Israel vive. ¿Cuánto dan gloria al Señor? En el paso del tiempo se levanta un imperio terriblemente cruel, los asirios. Los asirios se gozaban con el dolor de los demás. Un espíritu sádico. Cogían a los prisioneros y los desollejaban completamente, quitándole la piel, para verlos morir en la mayor agonía. Le cortaban la planta de los pies a prisioneros y los ponían a caminar sobre sal. De esta manera torturaban y afectaban a Israel. Cayó en manos de ellos. Senaquerib tomó al pueblo de Israel en la parte del sur y los llevó
cautivos, Samaria. Otra de las cosas que tenían era que ellos trataban de desaparecer la identidad de los pueblos, mandando de uno para otra parte y de allá para acá, para que los pueblos perdieran esa identidad. Sufrió bastante las 10 tribus del norte. El pueblo del sur, con su capital, Jerusalén, Judea, no quedó inmune de ello. 28 ciudades fueron tomadas y arrasadas por los asirios. Sennacherib subió para tomar a Jerusalén y por la causa del profeta Isaías, que dio una profecía en el nombre de Dios, no se pudo tomar a Jerusalén. Isaías dijo: no arrojarás saeta contra Jerusalén. Y si usted lee en el capítulo 37, 36, 27, algo así de Isaías, dice que estando ellos tratando de amedrentar al pueblo, usted recuerda lo que dijo esos nombres a veces se le olvidan a uno. Ustedes están expuestos a comer su propio estiércol y a beber su propia orina, porque ¿quién puede resistir al rey de Asiria? Entréguenme, yo les entrego los 2000 caballos y ustedes me entregan los jinetes y los llevamos a una tierra como esta. Pero Isaías estuvo presente allí cuando el rey le mandó a decir que clamara, porque esto se salía de sus manos. Y el rey lleva este caso ante el profeta, y después de que el profeta ora, dice que el ángel de Jehová salió y mató a 185,000 de los ejércitos de Asiria. Sennacherib se volvió y, adorando en el templo de Rimón, sus hijos lo mataron. Ese que se podía creer que era el imperio que podía acabar, acabó poco tiempo después. Y el pueblo de Israel está en pie. Toda gloria al Señor. Pero no queda allí. Se levantan otros imperios, como el imperio babilónico, y este lleva deportada por 70 años al pueblo de Israel, a los hebreos, a los judíos. Pasó el tiempo y después de mucha dificultad, las cosas es que uno acá mira la situación de Daniel y de Sadrach, Mesach y Abednego, los nombres que le pusieron a Misael, a Azael, a Azarías. Uno se enfoca todo lo más en esta familia. Pero ¿cuántos murieron por el clamor del trabajo forzado que tenían que hacer? ¿Cuánta gente entregó sus vidas allí? Para muchos pensarían que jamás se levantaría Israel. ¿Quién podía pensar que el imperio asirio y el imperio babilónico, con tanta fuerza, con tanto dominio, con tanto ejército, pudieran caer por la profecía de hombres de Dios? Y se mantuvieron en esa situación. Los babilónicos cayeron bajo el imperio de los medos y los persas. El que pensó que acabaría, que acabó, y el pueblo de Israel sigue en pie. ¿Sabe que esto me llama mucho la atención? Porque un pueblo tan, que lo vimos, que empieza ya con un hombre, con una mujer estéril,
busca esposa al hijo y la mujer también le sale estéril. 20 años esperando un hijo. Y en toda esta situación vemos la firmeza de la palabra de Dios cumpliéndose como le había prometido a Abraham: yo seré tu escudo y tu galardón. Hombre, nosotros a veces somos ligeros. Ciertamente tenemos una corta vida. Pero la Biblia dice: confía en Jehová y espera en Él, y Él hará. Porque a veces nos desesperamos, pero cuando Dios promete una cosa, la cumple. Porque Él no es hombre para arrepentirse, ni hijo de hombre para mentir. Nuestro Dios es firme en su palabra, así todo parezca que no hay sino cenizas. Dios puede levantar de la ceniza gente que le alabe en espíritu y en verdad. Gente que pueda vivir para ser testimonio de Él. Él le había dicho a los judíos: ustedes son mis testigos. Y no hay un pueblo en la tierra que sea mayor testigo que Israel de la presencia del Dios viviente. Yo le voy a hablar de Israel porque también viene la iglesia, que también tiene su... Pero vamos a seguir mirando acá la situación de los imperios. Viene el imperio medo-persa y también oprime. Y en eso, usted recuerda que se levantó un señor llamado Naamán. Él quiso acabar con los judíos. Él le parecía poco poner la mano sobre Mardoqueo. Para él era insignificante, pues era como primer ministro. Y quiso acabar con los judíos. Y mandó una orden. Leas el libro de Esther y usted va a mirar eso. Una orden de acabar con los judíos, en tomar sus riquezas y tomar todas sus posesiones. Y a la gente que le digan así: si tú matas a este, te quedas con lo de él. Se empieza a despertar una euforia contra el pueblo hebreo. Y mandó a preparar una arca una horca para Mardoqueo. Bien alta, la vieron todos. Pero Dios trocó los planes y pensamientos de este hombre. Y el que murió en la horca fue él y toda su familia. Su casa fue convertida en muladar y el pueblo de Israel celebra el año de Kippur. Es el tiempo en que ellos reparten comida. Porque cuando se creía que iban a morir, Dios levantó a una mujer en el reino que los pudiera librar. Mardoqueo le había dicho: si tú no haces algo, de alguna parte vendrá el respiro de Dios, pero Dios obrará. ¿Cuánto da gloria al Señor? El pueblo de Israel sigue en pie. Se acabó el gobierno medo-persa y vino el gobierno griego. No se habla mucho del gobierno griego en cuestiones de tiranía contra los judíos. Pero como Alejandro Magno, que fue uno el hombre más conquistador de la historia, murió a la edad de 33 años. Entonces se reparten estos gobiernos entre los 4 generales: Lisímaco, Ptolomeo, Casandro y Seleuco. Este Seleuco fue uno de los más crueles también, que fue un prototipo del anticristo. Llegó a perseguir tanto a los judíos, de tal manera que hizo guerra contra ellos. En ese tiempo fue bastante duro para el pueblo judío. Estos gobiernos fueron: el gobierno egipcio duró desde 1600 a.C. a 1200.
el imperio asirio del 900 al 607, el imperio babilónico del 606 al 536, el imperio medo-persa del 536 al 330, el imperio griego del 330 hasta el 146, y en el 146 hasta el 476 después de Cristo fue el imperio romano. Todos estos imperios trataron de acabar con los judíos. Vamos a seguir en la historia allí de la situación de los judíos, porque durante el imperio romano fueron atacados, cruelmente perseguidos. Acabó el imperio romano después de haber acabado con ellos, porque hubo una profecía de Jesús. Ustedes recuerdan, Jesús le dice: mujeres, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos. Y para que se cumpliese aquello que él había dicho, cuando le mostraron el edificio del templo: Señor, ¿veis este templo? Jesús le dice de cierto, digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. En el año 70 después de Cristo, Vespasiano envía a su hijo, a Tito, para destruir a Jerusalén. Y buscando tesoros en el templo, acabaron con eso, dejando un reguero de escombros por todas partes, conforme lo que Cristo había dicho: no quedará aquí piedra sobre piedra. Los judíos fueron vendidos como esclavos. La última ovación de los judíos fue Masada, que es una altitud allá de 60 metros, y era una fortificación judía, y duró bastante hasta que los romanos pudieron entrar e hicieron una masacre matando a todos, niños, mujeres, ancianos, todos acabaron con ellos, y allí empezó la dispersión de los judíos por todo el mundo. Se podía decir: se acabó Israel, se acabó este pueblo, porque no había casi en ninguna parte donde ellos pudieran estar tranquilos. Ustedes recuerdan ese dicho que dice: como judío, y viene del nombre de los filisteos. Así que Adriano, queriendo congraciarse con aquello y en venganza por los levantamientos que había tenido el pueblo de Israel, los atacó de tal manera como para borrar su historia. Siguió Marco Aurelio, del 161 al 180. Máximo Severo, del 193 al 211. Maximino, del 235 al 238. Decio persiguió ferozmente a los cristianos. ¿Cómo vino la persecución de los cristianos? Lo vamos a decir del pueblo de Israel. Vamos a decir del pueblo de Israel. Luego entramos en esto. Y estos fueron perseguidos hasta decir: se acabó Israel. Usted sabe lo que es aguantar persecuciones de imperio tras imperio, de enemigo tras enemigo, un pueblo que a veces sucumbía por falta de comida, de todo esto. Sin embargo, la provisión de Dios ha permanecido, y allí tenemos al pueblo de Israel. ¿Dónde están los babilónicos? ¿Dónde están los medos y los persas? ¿Dónde están los griegos y su imperio? ¿Dónde está el imperio egipcio? ¿Dónde está el imperio asirio? Cayeron. Ha quedado Egipto como nación porque tiene promesas de la palabra. Ha quedado Damasco, capital de Siria, porque tienen promesas de la palabra de permanecer hasta los últimos tiempos, cuando dijo el Señor a través del profeta que Damasco sería montón de ruinas. Échenle una mirada a Damasco como está ahorita mismo. Y todavía
hay algo que no se ha arreglado, porque allá hay algunas armas que están reservadas y esto puede traer como culminación la desaparición de Damasco para los últimos tiempos, porque Damasco no ha desaparecido todavía como ciudad. Mirando todas las promesas de Dios, difícil como para que alguien pueda decir que desde allá un hombre con una mujer estéril, con un hijo que se casa con otra mujer estéril, pero la producción de Dios sigue avanzando y vemos el cumplimiento de la palabra de Dios. Israel renace en 1948 como nación, se levantaron los árabes, Siria se levantó, Jordania se levantaron, todos estos países, Egipto, para acabar con Israel. Israel en 4 días pudo prácticamente arrasar con todo el poderío que ellos tenían. Israel vive porque el Señor vive. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Viene la iglesia. La iglesia nace de la predicación del Señor Jesús. Y el Señor le dice, porque no nos está dando un mensaje a nosotros de que no vamos a pasar por sufrimiento, que no vamos a tener problemas, porque ahora hay esa tendencia de predicarle a la gente, pare de sufrir, usted no tiene por qué sufrir, reciba a Cristo y usted va a tener casa, va a tener trabajo, va a tener esto, Dios le va a bendecir, Dios va a apartar a los enemigos. Dios no ha llamado pechichones que estén en su iglesia. Dios llama gente que esté dispuesta a sudar la gota gorda por el reino de los cielos. No es gente que por cualquier cosa se van de una iglesia a otra buscando y aquí no hay amor, y aquí no hay. El Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que nos hace esta promesa, y ahora mencionaba la hermana un versículo que el hermano Fabián mencionaba, un versículo muy clave, cuando dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Con toda gloria al Señor. Entonces hallamos que la iglesia empieza con un número de 120 personas, pero empieza una persecución religiosa contra ellos. A Pedro le dijeron, les prohibimos rotundamente hablar en ese nombre, en el nombre de Jesús, y hablar de la resurrección. Y Pedro y Juan les dicen, juzgad vosotros qué es más importante o qué es más necesario, obedecer a Dios o obedecer a los hombres. En cierta ocasión, un rabino, en una reunión de los líderes religiosos que querían acabar con los cristianos, con los poquitos que habían, no eran muchos porque estaban todos prácticamente aglomerados en Jerusalén. Habían algunos 4.000 para ese entonces. Les prohíben que prediquen en el nombre de Jesús. Y Gamaliel, este rabino sabio, le dice, vean bien lo que están haciendo, porque hemos visto, la historia no lo dice, que se han levantado hombres, tal vez de la secta de los celotes, como el tal Teudas, que se levantó contra el gobierno romano y reunió unos 400 hombres. La iglesia empezó con 120. Y los persiguieron y mataron a Teudas y se acabó. A Jesús lo sentenciaron y pensaron que con la muerte de Jesús iba a acabar el movimiento cristiano. Pero los discípulos llenos del Espíritu Santo predicaban con más ardor la palabra y la gente se convertía
porque mientras los judíos utilizaban el templo para predicar el sábado, los discípulos predicaban el domingo y no había ninguna oposición allí. Pero la iglesia fue creciendo y llegó la situación en que ya no pasó la persecución de parte de los líderes religiosos. Usted sabe que cuando la iglesia se inicia, el emperador era Tiberio. Después de Tiberio vino Calígula. Después de Calígula vino Claudio. Y después de Claudio vino Nerón. Y Nerón era un loco. Nerón era una persona que quería dársela de grande y que reconocimiento tuviera. Y empezó a idear en hacer una maqueta de hacer una nueva Roma diferente a la que había, con edificios nuevos, con todo eso. Pero tenía el problema, la gente no quería vender. Tampoco el Estado tenía para comprar tantas edificaciones. Entonces le mandó a prender candela. Y esto trae como un levantamiento en Roma, que la gente descontenta veían que él era el culpable. Entonces le echó la culpa a los cristianos. Esos fueron los cristianos los que prendieron a Roma. Y como tenía mala reputación la predicación de los cristianos, porque no tenían que esconderse, no hacer los cultos al aire libre, sino ocultarse por allá, hubo un tiempo en que usaron las catacumbas. Los cristianos tenían mala reputación y decían que ella era una secta incestuosa. Tenían relaciones padre con hijo, los mismos familias. Lo que pasa es que los cristianos tenían que esconderse. Ya se desata de ahí en adelante la persecución de la iglesia por parte del Estado. Y empiezan los emperadores a venir y eran muy poquitos los que favorecían al cristianismo. Eran odiados. La gente deseaba, porque le echaban la culpa a los cristianos del mal que estaba pasando el Imperio Romano. El Imperio Romano iba en decadencia y la gente estaba viendo de que se estaba dividiendo cada día más. Entonces, la culpa recaía, eso es por los cristianos, esta mala plaga, esta gente que están dañando, trayendo dioses diferentes, y empezaron de esta manera a desatar una tenaz persecución contra la iglesia. La iglesia jamás ha usado armas, la iglesia jamás ha tenido medios de defensa de ejércitos o bandas armadas. La iglesia, su arma ha sido la oración. ¿Cuántos dan gloria al Señor? La iglesia ha pasado por tantas y empieza. Y aquí vemos la situación de los emperadores, 10 emperadores consecutivos que empezaron a atacar a la iglesia. Hasta el tiempo de Constantino. Persecución, mataban por acá, los encerraban, hacían tantas cosas. Constantino se convierte en una situación donde está dividido el imperio, donde están luchando 4 para obtener el imperio, y un signo que le muestra a Constantino: por este signo ganarás, y es el signo de la cruz. Y asumió como cristiano la guerra y ganó. Y declaró a la iglesia religión del Estado. Y le dieron los templos paganos. Todos los templos que antes se hacían al paganismo le fueron entregados a la iglesia. Y claro, se convierte el emperador, y el emperador que se convierte, y los ministros, y los que están allá, y los que ocupan altos cargos, empezaron también a abrazar la religión, pero sin ninguna conversión. La gente no se convertía, sino que por conveniencia, como el emperador ya era cristiano, ahora todos eran cristianos.
Y empieza el cristianismo verdadero a tener que ir saliendo de esa horda de forajidos que empezaron a ocupar cargos eclesiásticos y empezaron a comprar, y de esta manera, poco a poco, fueron trayendo burlas y decretos y signos de donde cada día aparecían nuevas cosas. Empezaron a salir las imágenes, las camándulas, empezaron a aparecer toda esta clase de cosas, la adoración a María, y empezaron luego a pelearse los patriarcas de Jerusalén, de Antioquía, de Alejandría y de Roma. ¿Cuál de ellos sería el patriarca general, el que llegara a tener el dominio sobre los demás? Paulatinamente, como el poder estaba en Roma, lo fue adquiriendo Roma y llegó a ser el patriarca mayor, y este patriarca lo llamaron papa o sumo pontífice, que quiere decir puente entre Dios y el hombre. Este sumo pontífice llegó luego a declararse que era infalible y que todo lo que decía era como la palabra de Dios. El cristianismo rechazó esto y empieza el verdadero cristianismo, como siempre, a salir de aquí y a buscar en todas partes donde continuar. Quiero decir que la iglesia empezó con tremenda persecución. Ahora ya no es esto. Empieza la situación de los movimientos de la reforma. Porque los papas se habían convertido en una clase de personas que habían convertido allá la Santa Sede en un burdel. Cuando León X gobernó, fue el Papa, aparece Martín Lutero en 1517. Un hombre deseoso de tener de Dios. Había estudiado ¿cómo se llama? La teología. Había estudiado bastante sobre este tema. Y ahora en deseo de servir a Dios quiso ir a Roma para recibir santidad allá. Y cuando llega encuentra eso lleno de prostitutas. Encuentra eso que hay venta de cardenalicio, que hay unas cosas, es una situación bien incómoda. Para complemento, como habían estado las cruzadas, las fuerzas del Vaticano se habían debilitado y habían enviado por todas partes gente que promoviera las indulgencias, gente que iban con un cofre y le decían: si usted echa una moneda, los familiares suyos pasan al descanso. Se le prohibió a la iglesia quién era el que podía dar la salvación, sino la Santa Madre Iglesia. Era la que determinaba quién era salvo y quién no. Y empezó la crisis más tremenda con la situación de la reforma de Martín Lutero, porque Martín Lutero, allá en Maguncia, estableció las tesis, clavó 96 tesis en la parroquia donde él estaba, y esto formó un movimiento gigantesco de gente que estaba en contra de esta situación de lo que estaba viviendo la iglesia. Se levanta después de eso la contrarreforma para atacar a todo el cristianismo que estuviera en contra, y se establece la Santa Inquisición.
Jaime I de Aragón en 1223 declaró que nadie podía tener una Biblia en casa. Nadie, ni Antiguo ni Nuevo Testamento, ni ningún escrito cristiano podía tenerlo, salvo los clérigos altos y los que tuvieran cargos en la iglesia. No podían tenerlo los monjes, no podían tenerlo ninguna persona, sino esta, y en latín. Y allí se establece la misa en latín. Y ustedes recuerdan, hasta hace poco tiempo se decía, cuando en la misa se decía, per omnia saecula saeculorum Domino Subis Spiritus. Y una cuestión de tantas cuestiones que uno reflexionaba en blanco. ¿Qué quería decir? Tenía que estudiar latín para poder entender lo que se decía. Cuando el propósito de Dios es que la palabra llegue a toda persona, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Qué ocurre? La iglesia sigue, hermano, en una situación de persecución desde España, de Italia, de Francia, de Inglaterra, por todas partes una enorme persecución. Eran muchos los que murieron en la hoguera. Muchos cristianos entregaron su vida, la ofrendaron por permanecer fieles. ¿Quién podía creer que aquel pequeño grupo que nace en Jerusalén, sin armas, sin nada, pudiera estar hoy presente en todos los términos de la tierra, sin tener quien los defendiera, sin haber autoridades que pusieran orden para librarlo? Pero tenemos la protección del Dios de los cielos. La iglesia sigue en pie, como sigue en pie el Israel, porque son promesas del Dios viviente. Esto llama la atención, ¿verdad? De saber de que con todas las cosas en contra tenemos, hermanos, la prerrogativa de que Dios está con nosotros. Si no fuera así, hubiera pasado como dijo Gamaliel: si es de los hombres, eso se acaba. Miremos la Biblia. La Biblia empieza con una enorme persecución también. Por eso le dije, los tres entes que más han sufrido persecución en el mundo son precisamente los entes que se identifican con Dios. La palabra de Dios fue, hermanos, perseguida de tal manera que en los tiempos de la Inquisición eso eran regueros de libros. Si yo le digo de Israel, podríamos decir que los Ares, como Iván el Terrible, que hizo una procesión de cruces como de 25 kilómetros al llegar a Moscú, de cristianos y de judíos. Eso es verdad. Pero después vino la revolución bolchevique, y esta revolución leninista trajo como consecuencia de que se persiguiera tanto a los judíos como a la iglesia, y se persiguiera la Biblia. ¿Dónde están los bolcheviques? ¿Dónde están los revolucionarios? ¿Dónde está la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas? ¡Cayó! La iglesia sigue en pie, Israel sigue en pie. Amén. Esto nos debe dar a nosotros una voz de aliento, de saber que en medio de todas las vicisitudes, de todo lo que podemos considerar en contra, está la promesa de Dios. Tenemos la palabra. La palabra ha sido perseguida, ha sido atacada por todas partes. Reyes, emperadores, clérigos, papas han tratado de evitar que la Biblia llegara a que la pudiésemos tener cada uno de nosotros. Pero ahí está la Biblia, ahí permanece, y hoy podemos decirle que el que no la tiene, como la tengo yo en el libro, la tiene en su celular, la tiene en el computador. La Biblia se ha difundido de tal manera porque la palabra de Dios permanece para siempre. Los hombres se acaban, sus imperios se acaban, las fuerzas se acaban, el ejército se acaba. Nuestro Dios vive y permanece. Y por
intención de querer mostrarnos o saber de que nosotros tenemos promesas de Dios, sí las tenemos, pero no para exhibirnos, no para mostrarnos de que tenemos poder. Ojo, no te metas conmigo que yo soy cristiano. Hermano, la iglesia ha venido de una parte de persecución, donde la historia ha sido lo que ha mostrado. Y si en esto podemos nosotros decir, qué bendición saber de que aquello que Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, en el libro de Gálatas, el capítulo 3, versículo 8, por favor, mientras yo le tomo un poco de agua. Gálatas 3:8, ¿quién lo encontró? Y la Escritura, preveyendo que Dios había de justificar por los fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Mucha gente quiere maldecir al pueblo de Israel como hizo Chávez. Lo maldijo no una vez, sino 1000 veces. Desde sus entrañas. Cuando la Biblia dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. No hay nadie que pueda levantarse contra la iglesia, contra la palabra de Dios, contra el pueblo de Israel, que quede inmune, porque tarde o temprano cosechará las consecuencias de levantarse contra aquellos que Dios ha bendecido. Con toda gloria al Señor. Gloria a Dios. Usted es un bendito del Señor. No para exhibirnos, no para que nosotros estemos sacando pecho de que, no, con toda humildad, con toda mansedumbre, considerando la situación del ejemplo que Cristo nos dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligero. Seremos mayor, estaremos en mayor condición que la de los ángeles. ¿Cuántos ángeles son? Y yo le digo por qué. Porque los ángeles son simples mensajeros. Ellos son mandadores que están, pero la iglesia es la esposa de Cristo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Entonces, se preocupa por lo que está pasando, de dificultades, porque no tiene trabajo, porque en el trabajo lo están oprimiendo. Se preocupa usted por las situaciones difíciles por las que atraviesa la economía, tal vez la enfermedad, tal vez la situación de discriminación. Su familia lo tiene en poco. No importa, Cristo dijo, el que no dejare padre, madre, hijo e hija, tierra por causa de mí, no será digno de mí. Pero eso sí, que sabemos que cuando Él venga, nos vamos a gloriar con Él. Gloria a Dios. ¿Cuántos esperan ese día? Amén. Ese es el precioso día que nosotros anhelamos. Cuando Cristo venga, entonces lo que nosotros hemos de ser. Esto me alegra, me da el impulso para seguir adelante en medio de la adversidad, en